Hola, hola, querida familia Viña. Es un honor y una alegría saludarles desde América Latina. Mi nombre es Hermes Rojas y tengo el privilegio de servir como pastor en Palmares, Alajuela y director del movimiento en Viña, Costa Rica. A lo largo de los años he visto de cerca las maravillas y también los desafíos de lo que significa construir comunidad del reino en contextos complejos pero llenos de fe. Quiero comenzar agradeciendo profundamente a Matías Bullman, no solo por su amistad, sino por la confianza y el honor de invitarme a compartir esta pequeña charla. Gracias, de veras, mil gracias por abrir un espacio para que el sur global también pueda aportar a esta conversación global que nos une como familia Viña. Mi corazón está agradecido por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Oro para que estas palabras no solo informen, sino que inspiren y sobre todo que fortalezcan los vínculos de amor, respeto y colaboración entre nuestras regiones. El tema que se me ha pedido desarrollar es la adopción de iglesias en el movimiento Viña, una perspectiva desde América Latina y el proceso propuesto por Viña Costa Rica en la adopción de iglesias. Ahora, es importante preguntarnos por qué hablar de adopción de iglesias en América Latina en tiempos como los de hoy. Quiero comenzar esta charla compartiendo que lo que están por escuchar no pretende ser una declaración oficial del movimiento Viña en su totalidad, sino más bien un análisis pastoral y misional basado en mi experiencia personal en América Latina, especialmente en el contexto del trabajo de plantación y adopción de iglesias dentro del campo de misión. Mi propósito es ofrecer una perspectiva honesta, nacida de la reflexión y de muchos años caminando junto a líderes, iglesias locales y movimientos en diferentes países de nuestra región. Lo hago con un profundo amor por la iglesia y con un firme compromiso con el reino de Dios y la misión que nos une como familia Viña en todo el mundo. Al compartir este análisis, lo hago con un espíritu de humildad y apertura, sabiendo que cada contexto es diferente. Respeto profundamente cualquier diferencia de opinión o enfoque que pueda surgir en otros lugares. Mi intención es aportar una voz desde América Latina que pueda enriquecer el diálogo global dentro del movimiento Viña y contribuir al discernimiento conjunto que como familia buscamos en cada etapa del crecimiento e integración de iglesias. Espero que estas ideas puedan servir como un insumo de enseñanza, reflexión y conversación y que juntos podamos seguir aprendiendo lo que significa ser una comunidad del reino multicultural, interdependiente y apasionada por la transformación del mundo a través del amor de Jesús. Así que empecemos con un poco de historia. En el contexto latinoamericano, donde el movimiento Viña ha estado presente por más de 40 años, nos enfrentamos a una realidad paradójica. Aunque la viña ha crecido en número y presencia, no hemos alcanzado el impacto y expansión esperados en comparación con otros continentes. Uno de los factores claves es que gran parte de las iglesias viña en América Latina no surgieron por plantación, sino por adopción. Es decir, iglesias ya establecidas que decidieron integrarse a nuestra familia espiritual. Y si bien la adopción puede ser un camino legítimo y fructífero, también ha generado algunos desafíos importantes, como cuáles, por ejemplo, una dependencia prolongada de ayudas externas o la falta de formación profunda en el ADN Viña y un desarrollo desigual de liderazgo. En esta reflexión quiero presentar un análisis pastoral, bíblico y práctico sobre el proceso de adopción de iglesias con una propuesta clara desde Viña, Costa Rica, que parte de la realidad regional y busca caminar hacia una integración genuina y transformadora. Ahora, teniendo claro este panorama regional con sus desafíos, oportunidades y llamados a un discipulado más profundo y contextualizado, el siguiente paso natural en nuestra reflexión es detenernos a definir con claridad qué entendemos por adopción de iglesias dentro del movimiento Viña. No quiero avanzar sin establecer con precisión qué implica este proceso en su esencia espiritual, relacional y misional. Porque la adopción de una iglesia no puede reducirse a un trámite administrativo o a una suma numérica en nuestra familia de iglesias.
Se trata más bien de un acto profundo de transformación y de integración del corazón de una comunidad local a una familia espiritual global. Por eso, el primer paso que quiero invitarles a dar conmigo es responder con honestidad y profundidad a esta pregunta clave. ¿Qué es la adopción de una iglesia? La adopción de una iglesia en el contexto del movimiento Viña es el proceso mediante el cual una congregación ya existente decide integrarse formalmente al movimiento, aceptando de forma voluntaria y profunda su visión, valores, teología, estilo de liderazgo y cultura ministerial. Ahora bien, es importante recalcar que esto no se trata de una afiliación administrativa, sino de una transformación espiritual y cultural. ¿A qué me refiero? Adoptar una iglesia no es solo sumarla al movimiento, es un proceso de discipulado comunitario en el que esa congregación asimila el ADN del reino de Dios desde una perspectiva viña, que es compasiva, relacional, misional y empoderadora. Ya hemos definido el concepto y sus implicaciones. Ahora es esencial ir a la base haciendo otra pregunta. ¿Existe un fundamento bíblico para este tipo de proceso? Ok, todos estarán de acuerdo conmigo, espero en esto. No podemos construir nada duradero si no está profundamente enraizado en las Escrituras. Porque lo que no nace del corazón de Dios y no se sostiene sobre su palabra, simplemente no perdura. Por eso exploraremos juntos los fundamentos bíblicos para la adopción de iglesias. ¿De acuerdo? Ok, aquí vamos. La adopción de iglesias no es simplemente una estrategia administrativa ni una solución organizacional. Esto es importante que lo estemos recordando. Es ante todo un acto espiritual, relacional y misional que refleja el carácter del reino de Dios. Un reino que acoge, afirma, transforma y envía. A lo largo de toda la Biblia podemos encontrar principios que nos enseñan cómo se da una integración saludable. Y esos principios no giran alrededor del control, la uniformidad ni la imposición, sino de la unidad en la misión, la humildad, el acompañamiento intencional y el compromiso con el crecimiento mutuo. Por eso quiero que miremos juntos algunos pasajes claves que nos enseñan o nos van a enseñar a fundamentar este proceso. No estoy inventando algo nuevo. Estamos siguiendo huellas antiguas, caminos marcados por el Espíritu desde los primeros días de la iglesia. Y para empezar, vamos a detenernos a un momento decisivo del libro de los Hechos, donde vemos a un nuevo creyente lleno de pasión, pero que necesitaba ser aceptado, acompañado y validado por la comunidad de fe. ¿Por qué digo esto? Porque toda adopción espiritual requiere mediación, discernimiento y validación en el Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 9:26 al 28. Dice ahí que cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, él trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que realmente fuera discípulo. Entonces Bernabé lo llevó a los apóstoles, les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, predicando con libertad en el nombre del Señor. Amigos, este pasaje nos ofrece un modelo claro para la adopción e integración, no solo de personas, sino también aplicable a comunidades de fe. Fíjense bien en esto. Saulo deseaba integrarse a la comunidad de discípulos, pero su pasado generaba dudas, miedo y desconfianza. Y en ese momento alguien entró en escena. Bernabé actuó como mediador. Él no solo lo acompañó, sino que usó su propia credibilidad para validar la historia, la transformación y el llamado de Saulo. La comunidad no lo recibió de forma automática, no. Fue necesario tiempo, testimonio y una relación mediada antes de que Pablo pudiera caminar libremente con ellos. En la fase de exploración y fase de afinidad, es clave que líderes Viña actúen como Bernabé, pastores que caminen junto a la iglesia interesada, validan su proceso y ayudan a discernir si realmente ha habido una transformación hacia el ADN Viña. Ahora bien, hemos visto la importancia de la validación y el acompañamiento en los primeros pasos de integración. Entonces necesitamos ahora ir más profundo y hacernos una pregunta. ¿Sobre qué cimientos estamos edificando estas nuevas relaciones? ¿Qué sostiene verdaderamente a una iglesia dentro del reino y del movimiento Viña?
Para responder esto, Pablo nos lleva a un principio clave, el fundamento sobre el que se construye toda comunidad. Y este fundamento debe ser un fundamento correcto. Esto importa. ¿Por qué lo digo? Pablo nos dice en 1 Corintios 3, del 10 al 15, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro y constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, dice Pablo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento usando oro, plata y piedras preciosas o madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día la dejará al descubierto. Este texto nos recuerda que toda obra espiritual será evaluada por su calidad y su fundamento. Y si bien muchas iglesias han sido fundadas con buenas intenciones, el proceso de adopción requiere, primero que nada, revisar el fundamento y preguntarnos, ¿es Cristo realmente el centro de esta iglesia que quiere ser parte de la familia? ¿Se entiende el reino como una realidad presente, práctica y transformadora? Amigos, no solo revisar el fundamento, también tenemos que revisar los materiales de construcción y preguntarnos, ¿el liderazgo es relacional y servicial? ¿La comunidad vive la compasión, la visión, la adoración auténtica? Escúcheme, durante la fase de confirmación, este texto nos invita a no apresurar la integración de esta iglesia al movimiento. ¿Por qué? Porque toda evaluación debe buscar asegurar que el fundamento no sea la cultura de otro movimiento, el legalismo, el pragmatismo, ni el deseo de cobertura, sino Jesucristo y su reino. Entonces, si el fundamento es esencial, también lo es la forma en que nos mantenemos unidos mientras crecemos juntos. Y esto es sumamente importante. No basta con tener una base sólida, un fundamento sólido. Necesitamos un compromiso continuo con la unidad. No como algo superficial, sino como un fruto del Espíritu y de nuestra identidad compartida en Cristo. Este es otro fundamento, la unidad como compromiso activo. Veamos lo que Pablo expresa con claridad en su carta a los Efesios. Dice ahí Efesios 4 del 3 al 6, esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y con todos. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que la unidad no es un resultado automático por firmar acuerdos. La verdadera unidad requiere esfuerzo, humildad y paciencia, el reconocimiento de una identidad común. Es decir, un mismo Señor, una misma visión, una misma esperanza. Y la fase de integración no debe darse solo porque todo parece bien. Debe existir una unidad construida sobre el vínculo de paz, el servicio mutuo y la claridad de que todos los miembros del cuerpo adoptado comparten el ADN del reino y los valores de la familia Viña. Ahora, esta unidad no significa uniformidad, sino funcionalidad espiritual dentro del cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? Cada iglesia adoptada debe encontrar su lugar, no para ser simplemente una más, sino para ejercer su rol en el conjunto, bendiciendo a los demás con lo que Dios ya ha puesto en ella. Y Pablo nos recuerda que cada miembro tiene una función y esto también aplica a cada iglesia local dentro de la familia Viña. Aquí está el fundamento 3. Cada iglesia tiene un rol en el cuerpo. Romanos 12, del 4 al 5 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Este pasaje, amigos, afirma que toda iglesia, una vez adoptada, debe pasar de recibir a participar activamente. ¿Por qué? Porque la adopción no es un estatus, sino una incorporación al cuerpo con responsabilidad, función y con llamado. Así que en el periodo post-integración, la nueva iglesia debe asumir su lugar, contribuir con su cultura, dones, liderazgo, recursos y pasión a la vida de la familia de la Viña. Y esto es clave para evitar dependencias que han frenado el crecimiento del movimiento en América Latina. Pero ¿cómo se logra una integración genuina y gozosa?
La clave está en entender la adopción como identidad, no como posición. Y para eso, el último principio bíblico nos da una base espiritual poderosa. ¿Cuál es este principio? La adopción como imagen espiritual. Gálatas 4, del 4 al 7 nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Pablo aquí nos recuerda que hemos sido adoptados como hijos, no como siervos de segunda clase. Y esa adopción no solo nos cambia el estatus, nos cambia el corazón. ¿A qué me refiero? Que la adopción espiritual es un acto de gracia, identidad y pertenencia, no de imposición. Y este principio nos enseña que toda iglesia adoptada debe saberse hija del reino, no sierva de estructuras. Debe caminar con identidad, herencia y corresponsabilidad. La adopción trae consigo una nueva forma de relacionarse con Dios y con la familia de la fe. Y en el proceso de adopción en la viña, la iglesia debe reflejar este mismo principio. ¿Cuál es? No es una relación jerárquica, sino filial. La iglesia adoptada ya no es extranjera, sino hija, y camina con identidad, libertad y corresponsabilidad. El proceso de adopción de iglesias tiene un profundo sustento bíblico, mis amigos. No se trata de uniformar comunidades ni de imponer estructuras. Se trata de discernir en el espíritu, construir en el fundamento correcto y vivir una unidad con propósito. Así que si queremos ver una familia de iglesias Viña en América Latina que florezca, debemos caminar este proceso con madurez, fidelidad al reino y obediencia a la palabra. Sin embargo, y eso es un gran sin embargo, si queremos que este proceso bíblico se traduzca en frutos reales en nuestra región, debemos detenernos a observar con sinceridad algunos de los desafíos particulares que enfrentamos en América Latina. Porque antes de adoptar bien, debemos comprender el terreno sobre el que sembrábamos. Amigos, tenemos desafíos específicos en América Latina. Porque a pesar de que el movimiento Viña, como lo decíamos anteriormente, lleva más de 40 años presente aquí en América Latina, no hemos experimentado el crecimiento y la multiplicación esperada en comparación con otras regiones del mundo. Y esto nos invita a una reflexión honesta y espiritual sobre los desafíos que enfrentamos y cómo, desde una comprensión profunda de la adopción e integración, podemos caminar hacia una transformación real y duradera. Y uno de los primeros desafíos tiene que ver con la motivación que impulsa a muchas iglesias a buscar adopción. ¿A qué me refiero? Hay muchos que andan en búsqueda de pertenencia o de cobertura. Puede ser legítimo esto, pero también puede esconder carencias espirituales más profundas. Así que es importante entender que debemos llevar a la iglesia que desea unirse a la familia de la viña, de ir de la búsqueda de cobertura a la madurez espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque muchas iglesias en América Latina se han acercado a Viña movidas por la necesidad de cobertura institucional o por cansancio de redes de iglesias o como una forma de encontrar refugio ante un desgaste pastoral. Sin embargo, esto puede generar procesos frágiles, centrados en lo que la iglesia recibirá y no en su compromiso con el reino. Efesios 4:15 dice, en cambio, hablando la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amigo, la verdadera adopción debe ser fruto de madurez espiritual, deseo de transformación y un llamado profundo del Espíritu Santo. No se trata solo de pertenecer a una familia pastoral, sino de crecer como cuerpo hacia la cabeza que es Cristo. Por eso yo digo que necesitamos iglesias y líderes que no busquen un nombre o una estructura, sino una visión clara del reino y una vida centrada en Jesús. La adopción debe reflejar un deseo de santidad, comunidad y misión, no una salida rápida a la soledad ministerial. Además de la motivación, que es un punto importante a considerar, otro gran obstáculo que enfrentamos es la dependencia de estructuras externas. ¿Por qué lo digo? Porque por años nuestras iglesias han adoptado formas sin fondo, modelos sin discipulado.
Necesitamos regresar al corazón del mandato de Jesús y ir de estructuras externas a comunidades de discipulados sostenibles. Y digo esto basado en el contexto latinoamericano, ya que muchas iglesias buscan integrarse a redes o movimientos con la esperanza de encontrar lo que llaman cobertura espiritual. Y amigos, este término, aunque común, suele estar cargado de una carga jerárquica y de control, que no corresponde con el espíritu del reino ni con la visión pastoral del movimiento Viña. ¿Por qué? Porque en el movimiento Viña no hablamos de cobertura, hablamos de pertenencia. Y esta diferencia no es solo terminológica, es profundamente teológica y práctica. Jesús nos dice en Mateo 28, 19 al 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Así que Viña tiene un fuerte énfasis en discipulado relacional, formación orgánica y liderazgo servicial. El reto es dejar de copiar estructuras y empezar a cultivar familias vivas de discipulado que sostengan a las iglesias en la vida diaria, no solo en la actividad dominical. Tenemos que tener presente que en la adopción no transferimos un modelo, transferimos un estilo de vida. Necesitamos líderes que caminen con otros, que discipulen con amor y paciencia y que construyan comunidades sanas donde el reino se haga visible. En otras palabras, una iglesia, desde mi punto de vista, adoptada en Viña, no recibe una cobertura jerárquica, sino una familia espiritual. No queda sujeta a una figura de autoridad, sino que asume responsabilidad con otros. No se convierte en una sede subordinada, sino en una expansión local del reino, libre, madura y con voz propia dentro de la familia. La adopción en Viña no es un cambio de nombre, ni una cobertura sobre estructuras débiles. Es una invitación a pertenecer a una familia relacional y misional, donde el Espíritu Santo es el verdadero guía, donde Cristo es el centro y donde juntos buscamos hacer visible el reino en cada contexto local. ¿Y queremos que el reino se haga visible en el futuro? Claro que sí. Si eso es lo que queremos, debemos atender el presente con visión generacional. Y aquí está otro desafío, y es la falta de nuevos líderes. Porque cuando no hay un nuevo liderazgo, no solo frena la expansión, sino que también nos pone en riesgo de extinción espiritual. Por eso es importante, aquí está el punto, empoderar nuevos liderazgos jóvenes y contextualizados. ¿A qué me refiero? La iglesia en América Latina corre el riesgo de envejecer sin legado, si no damos lugar al desarrollo de nuevos líderes. Muchas iglesias adoptadas no han desarrollado un relevo generacional claro, lo que ha estancado el crecimiento. Tal vez no hemos entendido que necesitamos líderes jóvenes. Y Pablo le aconseja al joven Timoteo, allá en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, dice que los creyentes vean en ti un ejemplo. Es decir, la adopción debe implicar una apertura a formar y liberar a una nueva generación de líderes con lenguaje contextualizado, visión del reino y herramientas prácticas para el mundo de hoy. Y amigos, esto es vital para conectar con las generaciones emergentes y romper ciclos de dependencia. Toda iglesia adoptada debe ser una cantera de nuevos líderes. Debe tener una visión de legado, entrenamiento, mentoría y empoderamiento para que el reino avance más allá de una sola generación. Pero amigos, no basta con formar nuevos líderes si seguimos alimentando una cultura de dependencia. Y este es un punto pero muy importante. Si me preguntan por qué le doy tanta importancia, y es por esto. Porque para que una iglesia sea verdaderamente adoptada, desde mi punto de vista, debe aprender a caminar por sí misma, con generosidad y visión del reino. Por eso debemos llevarla de la dependencia, aquí está el punto, debemos llevarla de la dependencia externa a la corresponsabilidad local. Amigos, uno de los problemas más persistentes en América Latina ha sido el asistencialismo eclesial. ¿Por qué? Porque muchas iglesias han recibido ayuda económica, logística o formativa desde otros países o movimientos sin desarrollar una cultura de autosostenibilidad, corresponsabilidad y generosidad. Según de Corintios 9:7, el apóstol Pablo dice, cada uno dé conforme a lo que haya decidido en su corazón, porque Dios ama al que da con alegría.
Y este tipo de dependencia ha afectado directamente la multiplicación, porque no se siembra con visión de cosecha. Se da esperando recibir, no para bendecir. La verdadera adopción implica que cada iglesia asuma su rol como parte activa de la misión, incluyendo su aporte financiero, su disposición para plantar nuevas iglesias y su compromiso con el cuerpo. Una iglesia adoptada no debe ver a Viña como el que provee, sino como la familia a la que contribuye con lo que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque la generosidad, la responsabilidad local y la visión misional deben reemplazar la cultura de ayuda externa. Y amigos que me escuchan, cuando una iglesia madura en su autosostenibilidad, en su visión misional y en su compromiso con el cuerpo, entonces estamos listos para hablar de una adopción auténtica, integral y duradera. Así que el camino hacia una adopción saludable en América Latina, repito, y es mi punto de vista, requiere una renovación profunda de nuestra mentalidad ministerial y comunitaria. Y tener claro también que el Señor no está buscando iglesias grandes o estructuradas, sino comunidades humildes, maduras, generosas y sobre todo llenas del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el desafío no es técnico, es espiritual. Y la verdadera transformación no vendrá por eventos ni por documentos, sino por el fuego del reino, que nace cuando una iglesia decide caminar con otros con madurez, verdad y amor. Ahí está el punto, mi amigo. Estos desafíos, aunque complejos, no son un impedimento para avanzar. Yo así lo pienso, sino es una oportunidad para repensar el camino. Y desde esa reflexión nace la necesidad de proponer un proceso claro, relacional y contextualizado que guíe las adopciones con madurez. Es aquí donde queremos presentar el proceso propuesto por Viña Costa Rica. Y espero que esto pueda ayudar a otros. Es un proceso de adopción saludable que creemos que es bueno para nuestro contexto aquí en Costa Rica, inspirado en el modelo de relaciones significativas y transformación cultural. Y lo que proponemos es un proceso que se puede resumir en 4 etapas relacionales adaptadas al contexto latinoamericano. Etapa número 1, llamamos conocimiento mutuo. ¿Cuál es el propósito en esta etapa? Establecer puentes de amistad, evaluación mutua y visión compartida. Es decir, es el primer contacto donde líderes de la iglesia interesada conocen de cerca la viña y son conocidos por nosotros. Este es un tiempo de observación y apertura donde ambas partes comienzan a discernir si el Espíritu Santo está guiando hacia una relación más profunda. Y se recomienda participar en eventos, retiros, conferencias y visitas mutuas. Como dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Mateo 7:20. La etapa número 2 es la que hemos llamado relación intencional. El propósito es cultivar la afinidad ministerial y espiritual. Y este tiempo debe estar enfocado en profundizar la relación y explorar compatibilidades esenciales. Aquí se estudian los valores de Viña, se dialoga sobre visión, discipulado, teología del reino y estilos ministeriales. Es el tiempo donde surgen preguntas importantes, se evalúa la disposición de cambio y se desarrolla un vínculo sincero y espiritual. Amós 3:3 nos dice, pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Etapa 3, compromiso pastoral y formativo. ¿Cuál es el propósito? Discernir si hay un deseo y capacidad de integración profunda. Es decir, si ambas partes sienten convicción de avanzar, se inicia un compromiso formal donde se realiza una formación más intensiva. Y se requiere que todo el equipo de liderazgo de la iglesia adoptada, entienda, asuma y practique el ADN Viña. Es un tiempo para confirmar si existe una verdadera conversión de valores. Como fundamento bíblico consideramos en 2 Timoteo 2:2, donde dice lo que has oído decir, encárgueselo a creyentes dignos de confianza, a que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y entramos a la 4ª etapa que llamamos adopción y celebración. ¿Cuál es el propósito? Celebrar y formalizar la integración. Entonces, finalmente, si el liderazgo nacional Viña discierne que hay una integración genuina y profunda, se realiza una celebración pública de adopción en la que se afirma el nuevo vínculo. Y este acto es tanto simbólico como espiritual.
Desde ese momento, la iglesia adoptada participa plenamente en la misión Viña, asume responsabilidades y disfruta de una familia que le acompaña y le desafía. Como nos dice Efesios 2:19, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como pueden ver, amigos, no se trata de pasos burocráticos, sino de un camino relacional y espiritual que requiere discernimiento, formación y unidad. Y para que este proceso sea eficaz, debe sostenerse sobre una visión filosófica clara y un entendimiento maduro de lo que significa ser una iglesia Viña. De ahí surge la necesidad de comprender y asumir nuestra filosofía de los 3 self o los 3 autos y el llamado a la madurez. Es una filosofía Viña. Es decir, en el movimiento Viña reconocemos a una iglesia como sana y madura cuando cumple con los principios de los 3 autos. ¿Cuáles son? Autosostenible, es decir, puede mantenerse económicamente sin depender de apoyos externos. Autogobernable, es decir, tiene un equipo de liderazgo local que toma decisiones con madurez espiritual. Y autorreplicable o autorreproducible, es decir, que tiene la capacidad de plantar otras iglesias y multiplicarse. Bueno, en síntesis, una iglesia adoptada debe moverse progresivamente hacia esos 3 elementos para ser reconocida como parte integral del movimiento y eventualmente como una iglesia plena dentro del movimiento Viña. ¿Qué compromisos asumen? Bueno, vivir y cuidar el ADN Viña, participar activamente en la vida y decisiones de la familia nacional, plantar nuevas iglesias y contribuir con el fondo común del movimiento, sugerido el 3% de sus ingresos en cada iglesia local que conforma el movimiento nacional. Amigos, la adopción de iglesias es un proceso valioso pero delicado. Y no se trata de sumar números, sino de expandir el reino con integridad. En Viña, Costa Rica, creemos que el Espíritu Santo puede usar estos procesos para traer renovación, sanidad, expansión y unidad verdadera. Pero esto solo será posible si lo hacemos con fundamento bíblico, discernimiento pastoral y procesos relacionales claros. El camino que proponemos no es rápido ni automático, amigos. Es un camino de relación, formación, transformación y misión. Que cada iglesia que desee ser parte de la Viña pueda hacerlo con la certeza de que no solo será adoptada, sino verdaderamente integrada, empoderada y enviada. Bueno, amigos, hemos recorrido juntos una reflexión profunda sobre el proceso de adopción de iglesias dentro del movimiento Viña, especialmente desde una mirada latinoamericana. Como compartí al inicio, esta no es una verdad absoluta, sino una perspectiva nacida del camino recorrido en el campo de misión, en comunidades reales, con luchas reales y también con muchas historias de esperanza y transformación. Nuestro deseo no es simplemente crecer en número, sino ver comunidades locales ser transformadas por el poder del reino, fortalecidas en su identidad, sostenibles en su misión y comprometidas con reproducir vida y discipulado en sus contextos. Como Movimiento Viña, seguimos aprendiendo a caminar con fidelidad, reconociendo que la integración de iglesias existentes es un terreno sagrado que requiere discernimiento, humildad, tiempo y sobre todo relaciones saludables. Quiero animar a todos los que escuchan esta enseñanza en cualquier contexto a ver en estas palabras una invitación que les hago. No a replicar fórmulas, sino a escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo en sus propios contextos. Tal vez algunas de nuestras luchas en América Latina les sirvan como advertencia, otras como inspiración y muchas como un puente de empatía en esta misión global que compartimos. Al final del día, amigos, lo que buscamos es que Jesús sea glorificado en cada iglesia, en cada contexto, en cada nación. Que el ADN del reino se encarne en cada comunidad y que el amor y la compasión que nos define como Viña nos sigan guiando a nuevas etapas de unidad, madurez y corresponsabilidad. Gracias de veras por permitirme compartir este espacio con ustedes. Sigamos orando, aprendiendo y construyendo juntos. Que el reino venga en todas las naciones y en todas las generaciones. Un abrazo a todos.